Discriminación racial, intervención social y subjetividad. Reflexiones a partir de un estudio de caso en Bogotá. Documento publicado en la Revista de Estudios Sociales el 27 de agosto del 2007. Este documento fue escrito por la autora Mara Viveros Vigoya. Es doctora en antropología, es máster en estudios latinoamericanos y economista de la Universidad Nacional de Colombia. Temas a desarrollar en nuestro apartado. ¿Quiénes son los y las funcionarias a entrevistar y los programas en los que se encuentran comprometidos? Forma en que los agentes sociales perciben, nombran y experimentan sus relaciones con las poblaciones afrocolombianas que habitan en la localidad. Análisis de las apreciaciones de los agentes acerca de la discriminación racial. La autora del documento nos da un significado del término discriminación. Dar a una persona un trato desigual basado en motivaciones raciales, políticas, religiosas, entre otros. Término que aparece a finales de los 80 y se define con base en diversos instrumentos que perciben esta forma de desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Y esta palabra discriminación ha estado asociada al derecho de igualdad, la que fue reconocida en la Constitución de 1991 no solo como un derecho, sino como un valor y un principio. Con lo anteriormente mencionado, cabe recalcar que uno de los principales problemas para la discriminación incide en la falta de garantías para lograr la igualdad buscada, porque todavía no se han formulado instrumentos de política pública que permitan prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación que vulnere el derecho de igualdad, ya que pese a la existencia de un marco legislativo suficiente, no existe una política pública local. Por ende, el Plan de Desarrollo Municipal Bogotá sin Indiferencia, en uno de sus programas de su eje social, menciona claramente el problema de la discriminación como una amenaza a la igualdad de oportunidades y a la realización plena de los derechos. En la exposición de los fundamentos de este plan se señala que, para avanzar en la garantía de los derechos humanos y disminuir las desigualdades injustas y evitables, el gobierno deberá reconocer las diferencias generacionales, étnicas, culturales, de género, de oportunidades y de capacidades. El propósito de este artículo es en desarrollo a una investigación en la cual se realizó una entrevista a 4 funcionarios, 2 mujeres y 2 hombres que trabajan en el Centro Operativo Local del Departamento Administrativo de Bienestar Social de una de las localidades más pobres de Bogotá, los cuales se desenvuelven en distintos programas y con diferentes grupos poblacionales, mujeres gestantes, adultos mayores, niños, jóvenes y población desplazada. También exponen en relación las distintas percepciones con las experiencias laborales cotidianas y con las orientaciones generales de los programas en los cuales trabajan. Lo que los estudios dicen acerca de las mujeres y los hombres en la intervención social. Se dice que las actividades profesionales de intervención han sido ejercidas tradicionalmente por mujeres, teniéndose como interlocutoras privilegiadas con las familias. Se dice que los hombres piensan que las profesiones como el trabajo social y la intervención social han sido marcadas por mujeres. También señalaron a las mujeres de incompetentes por considerarlas demasiado emocionales y materialistas. Y frente a estos estudios, los funcionarios contradicen estas versiones, ya que ellos piensan que tanto los hombres como las mujeres asumen de forma correcta la tarea de intervención social. Cabe recalcar que estos 4 funcionarios, en especial los hombres, son los que no se encuentran de acuerdo con las teorías anteriormente planteadas. Tanto Emiliano, Soledad y Rosario trabajan en el Centro Operativo Local del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá. Y Guillermo trabaja en la unidad móvil en un programa de Instituto de Bienestar Familiar que funciona en varias localidades de Bogotá. Los programas de intervención, intervenciones sociales de interés colectivo, el acompañamiento individualizado de las personas que por razones diversas se encuentran con dificultades. ¿Qué función tienen los programas? Estos programas tienen la función de regulación social. Según se ha documentado en estudios realizados en otras latitudes, existe actualmente una propensión a reformular las políticas sociales y dificultades ligadas a la pobreza, la precariedad y la vulnerabilidad social en términos psicológicos de desarrollo humano y autoestima. Existen algunas contradicciones internas entre la invitación que plantea y anuncia ciertos programas para ejercer los derechos ciudadanos y lo que puede ofrecer realmente.
Al igual que el programa OIR, la intervención con adultos mayores está orientado a promover dentro de este grupo de población conciencia de sus derechos. Para tal objeto se realiza una serie de actividades de desarrollo humano que procura transformar el carácter asistencial de la relación que han tenido las personas mayores con el Estado a través de sus programas sociales. Las mujeres y particularmente las adolescentes reciben una serie de ayudas puntuales para lograr llevar a término su embarazo e iniciar el proceso de crianza, pero no formación ni información relacionada con sus derechos reproductivos. En resumen, se sigue cumpliendo funciones de corte asistencial sin lograr promover de manera eficaz la constitución de las madres y padres gestantes en sujetos de derecho. Es decir, conseguir que las personas beneficiarias de los mismos se apropien de una serie de compromisos y se involucren activamente en la solución de sus problemas. La gente negra de la localidad, representaciones de las y los funcionarios. Algunos investigadores como Nina de Friedemann han planteado que las poblaciones negras se les ha hecho invisible en la nación colombiana al ignorarlas, marginarlas y minimizarlas en forma sistemática. La invisibilidad de la gente negra de la localidad fue disminuyendo en la medida en que íbamos adentrándonos en las descripciones de los programas. Las y los funcionarios entrevistados caían en cuenta de que en la localidad habían pobladores negros y que sus programas los atendían. En las conversaciones con las y los funcionarios surgieron comentarios que corroboraron la presencia de este tipo de clasificaciones raciales de las y los usuarios del programa con base en criterios que determinan combinaciones específicas de color de piel, tipo de pelo y rasgos faciales. Así lo describe una de las funcionarias entrevistadas. O sea, no tenemos datos oficiales, pero nosotros identificamos diferencias en uno cuando escribe claro, viene una usuaria de color y con ciertos rasgos y uno la ve de color. Por otra parte, los funcionarios aluden a datos relacionados con el lugar de origen y el apellido, sumados o independientemente de las y los usuarios para hacer estas identificaciones. Retoma nuevamente y uno además más o menos dice, con ese apellido viene por ejemplo de alguna parte del Valle, de alguna parte del Cauca o del Chocó. Generalmente todas son son negras. Ella iba a decir morenas, pero cambia a negras. A diferencia, si tenemos personas de la costa atlántica y casi ninguna, siempre son blancas o nos han salido blancas, pero si nosotros las identificamos. La funcionaria basa su comentario en el hecho de que estas usuarias llevan generalmente a otras mujeres negras al programa y asisten a las reuniones acompañadas por otras mujeres de las mismas. Soledad coincide con su colega al identificar comportamientos similares en las usuarias negras de los programas que ella coordina. Ella dice, llegan acá y siempre generalmente tienen una amiga o alguien a quien ubicar. Mejor dicho, ellos, los negros, se hacen amigos hasta en el bus, de la gente de ellos mismos, como que se encuentran entre ellos y se relacionan fácilmente y se van de fiesta. Eso les parece a ellos muy rico, parte de la diversión y de soñar donde hacen sus cosas, porque hemos tenido varias adolescentes embarazadas. Pero a menudo lo que es definido como cultural se refiere a comportamientos como el del ser fiesteros y por ende irresponsables. En el comentario de esta funcionaria, las conductas festivas se asocian a los embarazos adolescentes y se evalúan en relación con un sistema de normas de género implícitamente reconocidas como mejores. Las mismas funcionarias puntea que no existe una mirada negativa sobre la gente negra y que por el contrario muchas veces son objeto de admiración. Las discriminaciones raciales en la intervención social, una realidad desconocida. Según el autor Viveros y la autora Claudia Mosquera Rosero Lavé, las y los funcionarios manifestaron cierta resistencia a la pregunta sobre la existencia de discriminaciones raciales o sobre la pertinencia de incluir una dimensión étnico-racial en la formulación de sus programas, por considerar que diferenciar a los usuarios por categorías étnico-raciales era equivalente a introducir un criterio discriminatorio en los programas. Es decir, que las y los funcionarios entrevistados
no reconocen la autenticidad de la existencia de dicho criterio. El racismo es un fenómeno del que no escapan los funcionarios que trabajan en programas de intervención social, pese a que hablen de derechos y a que se suponga que no tienen representaciones racistas de las personas negras. Una de las dificultades que enfrentan los funcionarios para pensar acerca del tema de las discriminaciones raciales deriva de algunas tensiones presentes en sus prácticas profesionales. Por un lado, su formación y la orientación de las políticas sociales les demandan que aborden a todos los usuarios de sus programas como iguales, es decir, que pasen por alto sus diferencias. Pero por el otro, los poderes públicos y el mandato de la nueva Constitución enfatizan la importancia de respetar las diferencias culturales entre sus usuarios y de considerarla en la aplicación de sus políticas. Los principios éticos que guían su desempeño profesional les demandan respetar la especificidad de quienes son percibidos como diferentes culturalmente, pero muchas veces este respeto significa remitirlos a su pertenencia cultural, como si ésta los definiera por completo, por fuera de toda otra relación social, y los categorizara como miembros de un colectivo cultural sin considerar la diversidad de los miembros que componen un grupo. Los funcionarios no quieren hablar de discriminaciones raciales porque temen ser acusados de racistas. Existen dos categorías de racismo: el racismo cotidiano y el racismo positivo. El racismo cotidiano acude a prácticas tan recurrentes y habituales que ya hacen parte de actitudes y comportamientos socializados. Por eso no son percibidos como actos de racismo, ya que hacen parte del ambiente sociocultural de la organización de la sociedad colombiana. De igual manera, tampoco se piensan detenidamente las alusiones de que las personas negras están exclusivamente dotadas físicamente y, por tanto, están destinadas solo a desenvolverse en ámbitos como los del baile y el deporte, así como también la fascinación que se percibe en las descripciones que hacen las funcionarias de los niños negros como particularmente bellos y graciosos. El racismo positivo es la naturalización de la diferencia. Así no se atribuyan rasgos específicos negativos al otro. Constituye un acto de negación de la libertad individual de los miembros del grupo racializado, puesto que estos no son percibidos sino como grupo o fragmento de grupo, sin existencia individual propia. Programas de bienestar social. Uno de los principios fundamentales de estos programas es garantizar la igualdad del acceso a los servicios pertenecientes a estos, independientemente del sexo, raza, religión o cualquier otro criterio de distinción. La perspectiva de derechos a la cual se refieren los funcionarios apunta a una constante apuesta por tratar a todas las personas de la misma manera. Por ejemplo, un ciudadano y un habitante de calle son tratados y considerados como sujetos iguales. A modo de conclusión, primero, frente a la amplitud del problema de la discriminación, a su carácter oculto y desconocido, falta mucho camino por recorrer para que la igualdad y la perspectiva de derechos sea una realidad en la sociedad colombiana. Segundo, investigar el fenómeno para conocer sus proporciones y manifestaciones en distintos ámbitos y en las experiencias de los diferentes actores sociales que le conciernen es un primer paso necesario en la comprensión de su complejidad. Tercero, la autora se propuso abordar el problema de la discriminación no desde la perspectiva de quienes son potencialmente discriminados, sino desde el punto de vista de las y los funcionarios que desarrollan y ponen en marcha las políticas y programas sociales gubernamentales. Cuarto, se puede identificar en las y los funcionarios entrevistados
La resistencia frente a la pregunta sobre la existencia de discriminaciones raciales en las localidades más pobres de Bogotá y sobre las respuestas institucionales a esta. Quinto, las y los funcionarios entrevistados no son ajenos a este ambiente irreflexivo y aceptan con dificultad la pertinencia de incluir una dimensión étnico-racial en la formulación de sus programas, por considerar que diferenciar a los usuarios por categorías de este tipo es equivalente, como se señala en este texto, a introducir un criterio discriminatorio en los programas. Sexto, en nuestro país las manifestaciones de racismo casi nunca son espectaculares y la discriminación racial se practica a nivel individual, bajo una forma más de exclusión que de agresión. Por esta razón, son escasas las reflexiones sobre la discriminación, la intolerancia y el racismo, tal como son vistos y experimentados por la sociedad colombiana. Séptimo, las y los funcionarios entrevistados están atareados en un sinnúmero de actividades que buscan utilizar de manera eficiente los pocos recursos existentes para el bienestar social desde una lógica asistencial y compasiva, que va más allá de su buena voluntad. Octavo, se necesitan medidas concretas para apoyar los principios de igualdad y justicia social. Se requieren organismos y programas que promuevan el reconocimiento de las desigualdades sociales, pero también en los que se puedan denunciar los casos de discriminación con la certeza de que van a ser sancionados legalmente. Noveno, en un contexto social como el colombiano, en el que se niega cotidianamente la existencia del racismo, es difícil pensar sobre la discriminación étnico-racial.